La mayoría de la gente viene a Portugal por sus paisajes espectaculares, pueblos antiguos y playas doradas besadas por el Atlántico. Pero detrás de esa belleza se esconde un Portugal oculto que muy pocos llegan a ver, un lugar de historias tan increíbles que parecen ficción. Sin embargo, cada una de ellas es cierta. Exploradores que se aventuraron en el vacío. Un imperio que abarcó 4 continentes. Y una dictadura que terminó con flores en lugar de balas. La mayoría de los turistas toman fotos y siguen su camino. Estás a punto de escuchar las historias que el 99% de los visitantes nunca conocen. En este documental, recorreremos las playas que lanzaron imperios, los callejones donde comenzaron las revoluciones y los pueblos que forjaron el destino de naciones, incluyendo un lugar donde el océano hace algo que nadie creía posible y que aún ostenta el récord que lo demuestra. Mucho antes de que Portugal redibujara el mapa del mundo, era algo completamente diferente, una frontera olvidada que se aferraba a la supervivencia. Es el año 1128. Mientras Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico prosperan, Portugal es poco más que un agreste puesto de avanzada en el borde de Europa. Pasear por Óbidos hoy en día es como estar en un cuento de hadas. Casas encaladas, balcones cubiertos de flores, callejuelas empedradas que parecen intactas por el tiempo. Es uno de los pueblos más fotografiados de Portugal, y una vez que lo veas, entenderás por qué. Pero estas murallas de postal esconden una historia increíble. En la época medieval, este no era un encantador destino turístico. Era una fortaleza preparándose para un asedio, donde estas murallas significaban la diferencia entre la vida y la muerte. La misma historia se repite por todo Portugal. Tomemos Monsaraz, encaramado dramáticamente en la frontera española. Vistas impresionantes hoy, pero construido para sobrevivir, no para hacer turismo. Y si crees que estos sistemas de defensa eran impresionantes, más adelante veremos casas literalmente talladas en rocas. No querrás perdértelo, pero es aquí, en Guimarães, donde realmente comienza la historia de Portugal. No con una gran coronación o una sucesión pacífica, sino con una de las traiciones familiares más impactantes de la historia. 24 de junio de 1128. Un joven de 18 años cabalga hacia la batalla, no contra un rey rival, sino contra su propia madre. Suena a algo sacado de Juego de Tronos, pero esto fue real, y daría a luz a una nación. Al caminar por Guimarães hoy, es difícil imaginar este tranquilo pueblo como la cuna de tal drama. Music. Pero los recordatorios están por todas partes. 7 imponentes estatuas marcan ahora el lugar exacto donde comenzó la batalla de São Mamede, y una estatua de bronce de Afonso Henriques, espada en mano, se alza en el centro de la ciudad. Incluso la pequeña iglesia románica de São Miguel todavía contiene la pila bautismal donde, según la tradición, fue bautizado el primer rey de Portugal. En el monasterio de Alcobaça, los monjes medievales diseñaron algo extraordinario. Desviaron un río directamente a través de su cocina para alimentar molinos y proporcionar agua fresca a cientos de residentes. Esto fue ingenio portugués, siglos adelantado a su tiempo. El monasterio es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los visitantes vienen a explorar uno de los complejos más históricamente significativos y arquitectónicamente impresionantes de Portugal, construido hace más de 800 años. Pero la innovación portuguesa no se detuvo ahí. En lo alto de las colinas del centro de Portugal se encuentra Monsanto, un pueblo como ningún otro en la tierra. Desde aquí, se puede ver por millas a través del duro paisaje devastado por la guerra que forjó el Portugal medieval. Pero aquí es donde Monsanto se vuelve extraordinario. En lugar de intentar mover las enormes rocas de granito esparcidas por el paisaje, los aldeanos las usaron como paredes, suelos e incluso techos. Los antiguos habitantes no picaron las rocas. En cambio, las casas de granito se construyeron para adaptarse a las formas naturales de los peñascos. Encontrarás casas encajadas entre piedras que las duplican en tamaño, escaleras talladas directamente en el granito y una casa conocida como Casa de uma só telha. La casa con una sola teja, donde esa única teja es en realidad una enorme losa de roca que sirve como todo el techo. Este ingenio, esta negativa a aceptar lo imposible, definiría a Portugal durante siglos. Pero el salto más audaz estaba aún por llegar. Hacia 1400, Portugal estaba listo para su mayor desafío hasta la fecha. Un joven príncipe llamado Enrique estaba a punto de intentar lo imposible. Este es el Cabo de San Vicente, el punto más suroccidental de Europa. Y durante más de 1000 años, aquí era donde terminaba el mundo.
Para los ciudadanos de Roma, el Cabo de San Vicente era el fin del mundo, un vórtice sobrenatural donde el sol poniente se sumergía dramáticamente en el inmenso océano desconocido. Ahora, imagina estar aquí hace 600 años, sin coches, sin GPS, solo tú, un barco de madera y un océano que se extiende hacia la oscuridad. Todos los marineros que has conocido dicen lo mismo. Más allá de este punto, el agua hierve, los monstruos marinos devoran barcos y la tierra simplemente se acaba. Music. Y sin embargo, algunos hombres valientes miraron ese horizonte y pensaron, ¿y si? Ese salto de la imaginación, del terror absoluto a la esperanza imposible, podría ser el acto más audaz de coraje humano en la historia. Music y un hombre decidió convertir esa esperanza imposible en realidad. Desde el cercano puerto de Lagos, Enrique comenzó a lanzar expedición tras expedición hacia lo desconocido. Music. Los viajes se hacían en barcos muy pequeños, principalmente la carabela, una embarcación ligera y maniobrable equipada con velas latinas. Pero aquí está el detalle. Durante 14 años, todas y cada una de las expediciones fracasaron. Music. Los marineros llegaban al Cabo Bojador en Marruecos y daban la vuelta, aterrorizados por las supersticiones de monstruos marinos y el fin del mundo. Music. Hoy, los visitantes todavía pueden navegar estas aguas en barcos de madera tradicionales, experimentando la misma costa que vieron aquellos primeros exploradores, solo que con mejores mapas y sin miedo a bestias míticas. En 1419, dos capitanes portugueses, João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira, fueron atrapados en una violenta tormenta mientras exploraban la costa africana. Esperando el naufragio, encontraron la salvación. Una isla envuelta en bosque y niebla. La llamaron Madeira. Lo que aquellos exploradores descubrieron sigue siendo uno de los lugares más impresionantes de la Tierra. Los picos volcánicos de Madeira envueltos en un verde eterno. Flores exóticas de colores imposibles. Cascadas que caen en valles ocultos. Imagina, Music, la euforia. Has pasado tu vida creyendo que el océano termina en la muerte. Y entonces encuentras el paraíso flotando en el Atlántico. Hoy Madeira tiene algunas de las mejores rutas de senderismo del mundo. El legendario sendero de la escalera al cielo te lleva por espectaculares acantilados con vistas de infarto. Music. Los visitantes exploran las levadas, esos ingeniosos canales de irrigación centenarios tallados en las laderas de las montañas que todavía transportan agua cristalina por toda la isla, y muchos simplemente vienen a disfrutar del impresionante paisaje, las playas volcánicas, los picos Esmeralda y los infinitos horizontes atlánticos. Cada vez que ves un atardecer en Madeira pintar esos picos volcánicos, estás presenciando la vindicación del salto de fe más audaz de la historia humana. Había tierras más allá del punto de no retorno. El paraíso existía más allá del fin del mundo. El príncipe Enrique pasaría el resto de su vida financiando expediciones, impulsando lentamente la exploración portuguesa hacia lo desconocido. Cuando murió en 1460, fue enterrado en el monasterio de Batalha, una estructura que tardó más de 150 años en completarse. Su construcción abarcó toda la era de los descubrimientos que Enrique había iniciado. La obsesión de Enrique por lo desconocido había puesto las ruedas en movimiento. Ahora, la revolución marítima de Portugal estaba a punto de acelerar más allá de los sueños más descabellados de cualquiera. A lo largo de la costa de Portugal, los pueblos pesqueros se estaban transformando en plataformas de lanzamiento para la exploración global. Hoy, cuando visitas Cascais, que una vez fue un simple pueblo de pescadores, estás viendo el legado de esa transformación. Este encantador pueblo costero evolucionó de un tranquilo puerto pesquero a un centro de exploración. Los pescadores que antes capturaban sardinas de repente se encontraron construyendo barcos para expediciones a África. Music. En Setúbal todavía se pueden ver las tradiciones de construcción naval que hicieron posible el Imperio de Portugal. Este se convirtió en el centro de construcción de las carabelas que llevarían las banderas portuguesas a los rincones más lejanos de la tierra. Music Portugal había construido la máquina de exploración perfecta. Lo que vino después reescribiría la historia del mundo entero. Las expediciones portuguesas avanzan más por la costa de África. Cada viaje trae nuevos descubrimientos. En 1488, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, abriendo la ruta marítima a la India. Desde la Torre de Belém, Vasco da Gama partió en 1497 con una flota que cambiaría el mundo para siempre. 10 meses después, desembarcó en la India, siendo el primer europeo en llegar por mar. Music.
Hoy, millones de personas visitan la Torre de Belém para estar donde comenzó la mayor aventura marítima de Portugal. Los antiguos cañones que una vez defendieron las flotas que partían ahora, miran hacia barcos turísticos en lugar de barcos del tesoro. Music. El monasterio de los Jerónimos, construido con las riquezas del comercio de especias, se erige como un monumento a la increíble transformación de la fortuna portuguesa. Hacia 1510, el rey Manuel I de Portugal se embolsaba 1 millón de cruzados anuales solo del comercio de especias, equivalente a unos 230 millones de dólares anuales en dinero de hoy. Hoy, el monasterio de los Jerónimos es uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO más visitados de Portugal, donde los turistas se maravillan con la intrincada cantería que la riqueza de las especias hizo posible. Music. Cuando te paras hoy junto al monumento a los descubrimientos, construido aquí mismo en Belém, ves a turistas de todo el mundo honrar a los exploradores de Portugal tallados en piedra. Cada figura representa un sueño imposible hecho realidad. Portugal, con solo 1 millón de personas, más pequeño que el San Diego actual, y sin embargo, dominaban las rutas comerciales desde Brasil hasta Japón. ¿Cómo es eso posible? En 100 años, Portugal pasó de ser el reino más pobre de Europa a controlar el 7% de toda la masa terrestre del mundo. A principios del siglo XVI, Portugal era la nación más próspera del mundo gracias a sus hazañas de navegación, exploración y conquista. Pero este imperio tuvo un enorme coste humano. Los mismos barcos que transportaban especias y oro a Lisboa, también transportaban africanos esclavizados a las Américas, mientras que la conquista portuguesa desplazó a comunidades indígenas desde Brasil hasta la India. Lo que comenzó como exploración se convirtió en explotación. Los imperios suelen colapsar con estrépito. El de Portugal se desmoronó como un derrumbe a cámara lenta, desastre tras desastre, hasta que la nación que una vez gobernó el mundo quedó aferrándose a la supervivencia. El colapso comenzó con 9 minutos de terror en 1755, cuando un terremoto masivo redujo Lisboa a escombros, mató a 1 de cada 5 personas en la ciudad y envió olas de tsunami a través del Atlántico hasta el Caribe. Portugal reconstruyó su capital con los primeros edificios antisísmicos del mundo, el elegante sistema de cuadrícula que se ve hoy en el centro de Lisboa. Pero mientras la ciudad resurgía de las cenizas, la confianza de la nación nunca se recuperó. Las ruinas del convento do Carmo todavía persiguen a la ciudad hoy, arcos góticos sin techo y expuestos como un esqueleto de piedra, el recordatorio más poderoso de esa mañana devastadora. Los visitantes que quieran experimentar todo el terror de ese día que cambió el mundo pueden visitar Quake, el museo inmersivo del terremoto de Lisboa en Belém. Luego, vino el golpe final. En 1822, Brasil declaró su independencia. El vasto Terreiro do Paso, que una vez bullía de administradores coloniales que gestionaban territorios desde Río hasta Macao, quedó en silencio. De la noche a la mañana, Portugal perdió el 90% de su territorio, sus minas de oro, su riqueza azucarera y las rutas comerciales atlánticas que lo habían sostenido durante 3 siglos. Pero en la década de 1850, mientras Portugal se enfrentaba a la oscuridad, una transformación inesperada florecía en las colinas envueltas en niebla de Sintra, una que convertiría a este reino olvidado en el destino más romántico de Europa. En el Palacio da Pena, el rey Fernando II construyó un cuento de hadas en la cima de una montaña. Torres góticas, arcos moriscos y detalles renacentistas, pintados en colores brillantes y luminosos. Los aristócratas adinerados siguieron su ejemplo. En la Quinta da Regaleira, un millonario creó jardines místicos con grutas ocultas y pozos en espiral, mientras que en el Palacio de Monserrate, un comerciante británico construyó una villa exótica, mezclando el neogótico con sueños moriscos. Europa nunca había visto nada igual. La fiebre se extendió más allá de Sintra. En lo profundo del mágico bosque de Busaco, el Palace Hotel se convirtió en un sueño neomanuelino donde los aristócratas europeos podían vivir dentro de una fantasía portuguesa. En Oporto, el espíritu romántico transformó una ciudad entera. El distrito de la Ribeira floreció con balcones de hierro, mientras que el Teatro Nacional São João se convirtió en un templo de las artes. La estación de São Bento convirtió el viaje en cultura. Sus paredes están cubiertas con 20.000 azulejos que cuentan la historia de Portugal en un brillante azul y blanco. Parte de un renacimiento nacional que vio a estas obras maestras de cerámica evolucionar de una simple decoración a un arte sofisticado.
Por encima de todo, el puente Don Luis I conectó el corazón histórico de la ciudad con la ingeniería moderna, demostrando que el romance y el progreso podían coexistir. Durante 60 años, Portugal se había reinventado por completo. La nación que perdió su imperio descubrió que podía conquistar corazones en lugar de territorios, inspirando a artistas en lugar de conquistar tierras. Sin embargo, este renacimiento pintó solo una parte de la historia de Portugal. Más allá de las ciudades románticas, la gran mayoría del país permanecía intacta, pobre, aislada y cada vez más consciente de lo que se estaban perdiendo. La brecha entre las deslumbrantes ciudades y el campo olvidado crecía, y en las grietas, algo más oscuro echó raíces. La revolución de 1910 no trajo estabilidad. Desató el caos, golpes de Estado, crisis, violencia política. Para 1926, exhausta y desesperada, Portugal estaba dispuesta a cambiar libertad por orden. Entra en escena António de Oliveira Salazar, un profesor de economía tranquilo y profundamente devoto de Coimbra. Prometió disciplina, virtud católica y responsabilidad fiscal. Pero para 1933 había entregado algo completamente diferente, un régimen autoritario de partido único basado en la censura, la represión y el miedo. Se convertiría en la dictadura más duradera de Europa. Este edificio parece ahora apartamentos de lujo, pero durante más de 40 años, aquí es donde vivía el miedo. Portugal tenía más policía secreta per cápita que la Alemania nazi, informantes en cada pueblo, cada lugar de trabajo, cada familia. En la fortaleza de Peniche, el Alcatraz de Portugal, los enemigos del régimen desaparecían en celdas llamadas segredos. Hoy es el Museo Nacional de la Resistencia y la Libertad. Los turistas caminan por las mismas celdas donde los más valientes de Portugal soportaron torturas por atreverse a soñar con la libertad. Music. Pasea hoy por el Palacio de São Bento, el edificio del Parlamento de Portugal, abierto al público, y estarás pisando el escenario de una de las representaciones políticas más extrañas de la historia. En 1968, Salazar sufrió un derrame cerebral. Sus ministros estaban tan aterrorizados que fingieron reuniones de gabinete aquí mismo durante 2 años, y Salazar se lo creyó todo. A principios de la década de 1970, los oficiales militares y los estudiantes ya estaban hartos. El régimen se estaba resquebrajando desde dentro. 25 de abril de 1974, 12:20 de la mañana. Suenan 2 canciones en la radio portuguesa, La Señal Secreta. Después de 41 años de dictadura, la revolución había comenzado. Mientras el sol sale sobre Lisboa, algo sin precedentes se desarrolla. Donde los tranvías normalmente navegan por empinadas calles medievales, ahora los tanques se mueven por los mismos caminos de piedra. Hoy, cuando viajas en el tranvía 28 por estas mismas calles, estás siguiendo la ruta de la revolución. Pero el 25 de abril de 1974, no eran pasajeros lo que estos caminos transportaban, era la libertad. Celeste Caeiro, de 25 años, llega al trabajo con los claveles sobrantes de una celebración cancelada. Un soldado le pide un cigarrillo. Ella no tiene, así que le da una flor. Él la coloca en su rifle. En cuestión de horas, la imagen se extiende. Soldados con flores en los cañones de sus fusiles, civiles ofreciendo claveles a los tanques. Lisboa florece con la revolución. Music. Hoy cuando visitas este mercado en Cais do Sodré, estás en el lugar donde literalmente comenzó una revolución pacífica. Al ponerse el sol el 25 de abril, se hace historia. Portugal lleva a cabo la revolución más hermosa del siglo XX. 48 años de dictadura terminaron con flores en lugar de balas. Mientras exploras Lisboa hoy, descubrirás obras de arte y monumentos en cada esquina, incluyendo un clavel de mármol que todavía florece en el Parque Eduardo VII, y murales de azulejos que cuentan la historia del triunfo de la democracia. Incluso los puentes cambiaron. El nombre de Salazar fue derribado, reemplazado por 25 de abril. Este enorme puente colgante, que una vez fue el 5º más largo del mundo, se extiende 2.2 kilómetros sobre el Tajo. Sus torres rojas se elevan 190 metros hacia el cielo. Hoy, miles lo cruzan a diario, muchos sin saber que una vez llevó el nombre de un dictador. Ahora, esta maravilla de la ingeniería lleva el nombre de una revolución. Desde sus miradores, espectaculares atardeceres pintan de oro el puente y el río. Pero mientras el sol se ponía sobre la eufórica celebración de Portugal, millones de visitantes llegarían pronto sin conocer las increíbles historias ocultas a plena vista. Music. A principios de los 2000, Portugal recibía solo 4 millones de visitantes al año.
Para 2023, esa cifra se dispararía a más de 18 millones, casi el doble de toda la población del país. Portugal había pasado siglos explorando el mundo. Ahora el mundo exploraba Portugal y se enamoraba de lo que descubría. La ironía es que la mayoría de esos 18 millones de visitantes se irán sin ver lo mejor que este país tiene para ofrecer. Music. Conduce hacia el sur hasta la playa de Arrifana, y descubrirás el pueblo en lo alto del acantilado que los lugareños han mantenido en secreto durante décadas. Mientras los turistas acuden en masa a las concurridas playas del Algarve, este pequeño pueblo costero se asienta bajo imponentes acantilados que empequeñecen todo lo que hay debajo. Aquí es donde el Atlántico salvaje permanece intacto por el turismo de masas. Music. Escondidas en lo profundo del Parque Nacional de Peneda Gerês, el único parque nacional de Portugal, las cascadas caen a través de desfiladeros de granito que la mayoría de los visitantes nunca encuentran. La cascata do Arado se precipita 175 metros a través de antiguas formaciones rocosas, mientras que la cascata da Portela do Homem crea piscinas infinitas naturales en las que los lugareños se han bañado durante generaciones. Music. Estas no están marcadas en los mapas turísticos, pero las familias portuguesas han estado peregrinando aquí para escapadas de fin de semana, desde mucho antes de que este país se convirtiera en un destino de viaje. Music. En las montañas de la Serra da Estrela, las comunidades de pastores todavía mueven sus rebaños entre cabañas de piedra en los picos más altos de Portugal, haciendo queso a mano con técnicas que no han cambiado desde la época romana. Mientras los turistas vienen por el observatorio y las rutas de senderismo, los lugareños continúan tradiciones que son anteriores a Portugal mismo, demostrando que algunos lugares eligen la autenticidad sobre el dinero fácil del turismo. Music. Para los amantes de los animales, la bahía de Setúbal ofrece algo que ningún resort puede replicar: avistamiento de delfines con capitanes de barco locales que conocen a cada animal personalmente. Esto no es solo observación de vida silvestre, estás conociendo a vecinos marinos que los pescadores han observado durante décadas. La ambición de Portugal no terminó con navegar más allá del fin del mundo. Hoy, este país continúa intentando lo imposible. Ahora, construyendo en el propio paisaje, el puente Vasco da Gama no solo cruza el Tajo, lo conquista. Con 17.2 kilómetros, es el puente más largo de Europa sobre el agua, más de 6 veces más largo que el puente Golden Gate, construido para resistir un terremoto 4.5 veces más fuerte que el que destruyó Lisboa en 1755. Es un monumento a la ambición portuguesa. Hablando de terremotos, aquí hay algo que no debería existir: el acueducto de las aguas libres, construido en la década de 1740 para llevar agua fresca a Lisboa. Sobrevivió al terremoto de 1755 que arrasó la mayor parte de la ciudad. Mientras los palacios se desmoronaban y las iglesias se derrumbaban, estos 58 kilómetros de arcos de piedra se mantuvieron firmes. Hoy, puedes caminar por secciones de esta hazaña de la ingeniería del siglo XVIII. Y sinceramente, ¿puedes creerlo? Estos tipos construyeron algo más a prueba de terremotos que la mayoría de los edificios modernos, usando nada más que rocas y pura terquedad. En las llanuras del Alentejo, el fuerte de Grasa aparece como una estrella caída a la tierra. Esta maravilla militar del siglo XVIII fue diseñada como la fortaleza perfecta. Murallas en forma de estrella que podían repeler cualquier ataque. Cuarteles subterráneos que podían albergar a miles. Nunca se enfrentó a una gran batalla, a diferencia de su famoso primo Almeida, otro fuerte estelar que se hizo legendario por resistir el asedio de Napoleón. Mientras Almeida se lleva la gloria, el fuerte de Grasa demuestra que a veces la estrategia más inteligente es estar tan perfectamente diseñado que nadie se molesta en atacar. Encaramada en lo alto de las ventosas montañas de Fafe, la Casa do Penedo parece una cápsula del tiempo prehistórica. En parte picapiedra, en parte cuento de hadas, pero esto no es historia antigua. Fue construida en 1972 por un ingeniero textil como un refugio familiar aislado, esculpida directamente en 4 enormes rocas que ya descansaban en la ladera. No tiene electricidad, pero tiene chimenea, cocina e incluso una piscina exterior. Lo que comenzó como un tranquilo escondite vacacional, se ha convertido en una leyenda arquitectónica y un símbolo de cómo el terreno en bruto puede convertirse en un hogar con un poco de imaginación.
Escondidas en el interior de Portugal, las pasarelas del Paiva se extienden por 8.7 kilómetros de pasarelas de madera que se aferran a los acantilados y trazan las curvas de uno de los ríos más puros del país. Este tramo de naturaleza salvaje está tan intacto que los científicos dicen que partes de él no han cambiado desde la edad de hielo. Y sin embargo, aquí estamos, caminando directamente a través de él. Pero la mayor ingeniería de Portugal no está en los puentes o acueductos, está en cómo este país ha preservado formas de vida que el mundo moderno olvidó por completo. En las montañas del centro de Portugal, pueblos enteros están construidos con esquisto, pizarra oscura, moldeada por manos locales durante más de 800 años. Pioda o Italasnal no son piezas de museo, son comunidades vivas donde los residentes todavía cultivan en terrazas imposibles y reparan tejados de pizarra utilizando técnicas que sus antepasados les enseñaron. Music. Los turistas llaman a Aveiro la Venecia de Portugal, pero estos canales tienen una historia de trabajo. Los coloridos barcos moliseiros ahora transportan turistas, pero originalmente fueron diseñados para cosechar algas para fertilizantes, una industria que desapareció hace décadas. Hoy, las familias todavía navegan por estas vías fluviales para llegar a hogares a los que los coches no pueden acceder, viviendo según los horarios de las mareas, sin cambios durante siglos. Music. En la cercana Costa Nova, estas famosas casas a rayas servían como faros de navegación para los pescadores que regresaban a través de la niebla atlántica. Los patrones de bastón de caramelo no son decoración, son un sistema práctico que accidentalmente se convirtió en la calle más fotografiada de Portugal. Acenas do Mar se aferra a acantilados sobre piscinas naturales de marea que los lugareños han utilizado como sus pozas privadas durante siglos. Music. No es un resort que se construyó cerca de aguas hermosas, es un pueblo de pescadores que eligió la ubicación más imposible en la costa de Portugal y la hizo funcionar. Music. Las familias aquí todavía cosechan sal marina de las piscinas que sus antepasados tallaron. Todavía rigen sus vidas por las mareas del Atlántico, y todavía prefieren su aislamiento en el acantilado a cualquier comodidad del continente. Music. En Ferragudo, una fortaleza de color terracota se alza entre dos playas, vigilando aguas donde ahora los niños construyen castillos de arena. Construido en 1640 para defenderse de los piratas, este fuerte ha sido testigo de la transformación de Portugal, de una nación defensiva a una que da la bienvenida al mundo. Los pescadores locales todavía amarran sus barcos a la sombra de muros que una vez los protegieron de los asaltantes. Évora es una de las ciudades históricas más bellas de Portugal, con templos romanos, catedrales góticas y una vibrante vida universitaria, lo que hace que la Capilla de los Huesos sea aún más impactante. 5.000 cráneos humanos dispuestos en patrones decorativos, construida por monjes franciscanos cuando los cementerios se quedaron sin espacio. Sirve como un crudo recordatorio de la mortalidad. Music. Al otro lado del Tajo, el Cristo Rey se eleva no como un símbolo de poder, sino de gratitud. Con 110 metros de altura, vigila Lisboa junto al imponente arco rojo del puente 25 de abril. Music Portugal lo construyó en 1959 como un solemne agradecimiento por haberse librado de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su diseño se hace eco del Cristo Redentor de Río, visitado por el cardenal de Lisboa años antes y luego reimaginado aquí como una oración nacional en piedra. Aplausos. Pero quizás los descubrimientos más satisfactorios son las historias ocultas detrás de los lugares más famosos de Portugal. Las verdades más profundas que transforman imágenes de postal en experiencias profundas. Nazaré atrae multitudes por sus olas monstruosas, algunas de las más grandes jamás surfeadas. Pero lo que la mayoría de la gente no ve es esto, no son solo olas grandes, son las mismas imponentes olas del Atlántico que se cernían sobre los exploradores portugueses hace 500 años. Formadas por el cañón submarino de Nazaré, estas olas reescriben regularmente los libros de récords, como la bestia de 86 pies, 26 metros, surfeada aquí en 2020. Ahora mira esta pared de agua e imagina ser un marinero en un barco de madera, sin motor, sin mapa, mirando hacia lo desconocido. La parte realmente increíble es que ellos consideraban esto la parte fácil. Todo el mundo conoce la cueva de Benagil, pero pocos saben cómo se hizo famosa. Esta cúpula dorada era un secreto de los pescadores locales, hasta que una fotografía terminó como salvapantallas de Microsoft, exponiendo accidentalmente la joya oculta de Portugal a millones de personas en todo el mundo.
Lo que comenzó como la playa privada de un pescador, se convirtió en un fenómeno global de la noche a la mañana. El Valle del Duero se fotografía maravillosamente. Viñedos en terrazas que caen en cascada por las laderas de las montañas como escaleras verdes. Pero esos tranquilos cruceros fluviales tienen un secreto. Estás flotando sobre lo que solía ser una trampa mortal. Hasta la década de 1980, este río era un torrente embravecido que destruía barcos y mataba gente. Solo los barcos Ravelo, especialmente construidos, esas embarcaciones tradicionales que ves en fotos antiguas, podían sobrevivir a estos rápidos mortales. Portugal domó a este monstruo con enormes presas y esclusas. Lo que una vez fue la vía fluvial más peligrosa de Europa, se convirtió en una ruta de cruceros de lujo. Esos tours de vino que se deslizan pacíficamente río abajo, están flotando sobre el caos sumergido, las Azores no parecen reales. 9 islas volcánicas a la deriva en el Atlántico donde lagos de cráter verdes brillan en 7 ciudades. Las nubes se deslizan a través de las calderas y los acantilados caen directamente al océano en nordeste. El suelo humea. Las colinas retumban. Todo el lugar se siente vivo. Pero esto es lo que la mayoría se pierde. La gente aquí no solo vive al lado de los volcanes, viven con ellos. En Furnas, los restaurantes entierran ollas de cocido al amanecer en suelo volcánico, y dejan que la tierra cocine. En todas las islas ese mismo calor alimenta los hogares, calienta las piscinas e incluso ayuda a secar la ropa, sin ruido, sin llamas, solo la silenciosa energía volcánica que impulsa la vida diaria bajo uno de los paisajes más salvajes de Europa. Y ahora conoces la verdadera historia detrás de este increíble país. Has visto la belleza, pero también has escuchado las historias, recorrido los caminos de los exploradores y descubierto lo que el 99% de los visitantes nunca llega a conocer. Pero, ¿y si te dijera que hay otro país europeo que no solo ocultó sus secretos, sino que se hizo completamente invisible durante casi 50 años? Haz clic en la pantalla ahora para ver cómo Albania desapareció y en qué se ha convertido hoy.